Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Y recibimos en el espacio Conciencia a Felipe Monestier, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Con Felipe vamos a estar conversando en los próximos minutos acerca de su tesis doctoral, de su trabajo doctoral, que se titula Formas de actuación política de las élites económicas, Argentina, Chile y Uruguay en perspectiva comparada. Y bueno, esta investigación tiene que ver justamente con las formas de relacionamiento entre las élites económicas y los partidos políticos en estos tres países del Cono Sur, pero que lo explique mejor Felipe. Buenas tardes, noches, Felipe, ¿cómo andás? Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Estamos muy contentos nosotros también de recibirte y bueno, y te trasladamos la pregunta. Contanos cuáles son las formas de relacionamiento que han tenido las clases altas, las élites en estos países del Cono Sur con los partidos políticos. ¿Cómo ha ocurrido esto históricamente? Bueno, en general las élites económicas se vinculan de varias formas, ¿no?, con los partidos políticos, de muchas formas distintas. En democracia, digamos que hay como tres grandes formas. Una es haciendo presión, ¿no? Las élites económicas aprovechan el poder que tienen y hacen presión y tratan de incidir sobre los tomadores de decisiones políticas. Hay otra forma que se llama una forma estructural, que es los agentes económicos inciden, las élites económicas, los grandes agentes, los grandes jugadores de la economía, inciden en los tomadores de decisiones aunque no se lo propongan, ¿no? Aunque no estén buscando cambiar las reglas de juego y las políticas. Toman decisiones y por su magnitud, porque son jugadores muy importantes, afectan la política. Una gran inversión, el traslado de una planta que se va de un país y se instala en otro, digamos, no busca afectar la política, pero afecta a la política. Y hay una tercera forma de actuar, que es convertirse en un partido político, meterse adentro de los partidos políticos y defender sus intereses en la arena partidaria, ¿no? Y este era un tema que estuvo en la literatura de la ciencia política por mucho tiempo, y después, en cierto momento, las élites en general, las élites económicas en particular, fueron como perdiendo relevancia, fueron saliendo de la bibliografía, de la producción académica. Esto era bien típico de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? De Pareto, Mosca, exactamente. Barrington Moore, esa gente que le importaba. Ahí hay mucho, con los ricos, ¿no? Marxistas, neomarxistas, etcétera. Después hay un empuje grande en la década del 60, otra vez, ahí hay un impulso fuerte al estudio de lo que hacen o dejan de hacer las élites económicas, también llamadas oligarquías, ¿no?, con estudios de casos, estudios comparados, y después esto como que tiende a desaparecer. El foco más en las instituciones y en los partidos, el enfoque centrado en clases, sea cual sea la definición que le quieras dar, fue desapareciendo. Y ahora está volviendo, hay como una onda, más de fines de los 90 y los 2000, de volver a estudiar élites económicas, ¿no? Y después tenés toda una literatura, ahí tenés toda una literatura sobre corporaciones, que hay mucho foco y mucho producido sobre América Latina. Han vuelto a ganar premios de ciencia política, en política comparada, un libro de Jeffrey Winter que se llama Oligarchy, que es una cosa rara, parece extemporánea, ¿no?, que es un libro que la Academia Norteamericana premie como libro del año en política comparada, un libro que se llama Oligarquía. En fin, esto ha vuelto. Y a mí me pareció un tema interesante, me parece que explica mucho del funcionamiento de nuestros sistemas de partidos, del sistema político, cómo actúan las élites económicas. Y en cierta medida con tu investigación también te adelantaste un poco a un clima político de época de los últimos años, de los últimos 2-3 años, el Occupy Wall Street, el 1% versus el 99%. Eso, ¿no? Todo esto también, que también es bien de esta década, ¿no? Que tal vez en el 2000 y poco tampoco nadie estaba hablando de Piketty, de la desigualdad de los ricos y los pobres. Y en ese sentido está también... No es justo decir que nadie, pero yo sé lo que vos querés decir, que son muy pocos. Los medios de
comunicación tal vez no estaban hablando de poco, ¿no? Y es tal cual como vos decís. Yo ahora fui a APSA, al Congreso Norteamericano de Ciencia Política en San Francisco, y para los que gustan los libros, es como estar un niño en una juguetería, ¿no? Porque hay una feria ahí, ustedes conocen en esos grandes congresos, una feria de las editoriales, y era impresionante la cantidad de producción de editoriales grandes y chicas, académicas, acerca de esto que vos decías, del 1%, ¿no? Foco en Estados Unidos, foco más comparado. Eso, hay un impulso al tema, ¿no? Y a mí me parece que es un tema relevante. Bueno, uno trata de justificarse, después que le dedicó 3 años a escribir una tesis, trata de creer que es relevante para alguien más, aparte de uno que lo escribió. Contanos entonces sobre los casos que estudiaste. ¿Qué pasó en Uruguay, en Argentina, claro, en Chile con las élites y la política en la historia de estos países? Pasan 3 cosas distintas en estos 3 países. Y esta como una investigación que es bien de comparativismo histórico clásico. Primero constata como divergencias, ¿no? Trayectorias diferentes, y después trata de explicar esas trayectorias diferentes. Y históricamente, otra gente que había estudiado la forma de actuación, de vincularse de las élites económicas con los partidos, decían, en realidad hay como 2 grandes formas, decían. Una forma es sistema de partidos en los que las élites se meten, crean sus propios partidos, y los partidos que controlan, partidos de derecha en general, partidos, ¿no?, de derecha generalmente, o partidos conservadores llamados en la literatura, y ahí tienen sus partidos, logran convertir esos partidos en partidos relevantes, con una amplia base electoral, una base electoral que trasciende obviamente la élite económica. Y después decían, y ese es típicamente el caso chileno, ¿no? Si vos mirás el caso de Chile, desde sus orígenes, 1830, hasta la actualidad, van cambiando los nombres de los partidos de derecha o conservadores, pero lo que es indudable es que esos partidos, que son partidos muy relevantes, muy importantes en el sistema, representan los intereses de la élite económica. Más aún, están integrados, los cuadros políticos de esos partidos son las élites. Entonces, si vos mirás los apellidos, vas a ver que con pocas variaciones a través del tiempo hay un núcleo duro, hay una correspondencia, un solapamiento muy muy marcado entre élite económica y los cuadros dirigentes, los líderes de estos partidos. En el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Después eso se fusionó, dio origen al Partido Nacional, etcétera. Y después vino el terremoto de la dictadura, pero después del terremoto de la dictadura, digamos, cambian las élites económicas, porque cambió la economía de Chile, pero lo que no cambia es que las élites económicas defienden sus intereses a través del sistema de partidos, con partidos propios. Pueden tener más de uno, como ocurre en el caso de Chile, que tienen la UDI y Renovación Nacional. Y ahora otro a la derecha, ¿no? Y ahora un candidato que es de la UDI, es un candidato que como que se hace cargo de esa tradición fuerte de pinochetista, digamos, ¿no? Pero que pertenece al universo de partidos de UDI y Renovación Nacional. Y el caso opuesto, extremo, era el de Argentina, digamos. En Argentina, durante todo, digamos, de 1860 a 1916, vos tenés un régimen oligárquico parecido al que existía en otras partes de América Latina, con un partido conservador que expresaba élites económicas. Y cuando se produce la democratización, la construcción de la primera poliarquía en sentido estricto en la Argentina, esos partidos empiezan a perder elecciones, empiezan a declinar, ¿sí? Y lo que aparentemente las élites económicas concluyen es: por vía electoral nosotros nunca más vamos a tener relevancia, mucho menos vamos a gobernar. Y las élites económicas argentinas empiezan a hacer política desde fuera del sistema de partidos, como con un partido, entre comillas, que son los militares. Y diría que hasta ahora, en que probablemente está cambiando eso en la Argentina, nunca más en toda la historia por el resto del siglo XX hubo un partido conservador definido como esto, como un partido que tiene un partido de élites, ¿no? Un partido de élite económica relevante. Hay un montón de intentos, pero son intentos fallidos.
Ahora, esto era lo que se decía, ha ido como dos formas, ¿no? Con partidos propios relevantes o sin partidos y por fuera del sistema de partidos. Y yo miraba el caso uruguayo, como nos pasa... No cerraba. Y esto no cierra, ¿no? Pero te traigo para atrás igual, Argentina y Chile. Esto que vos contás, Sí. que lo explicás también, tiene efectos también en la democracia de estos países. En el devenir democrático, que obviamente comparar a Argentina con Chile te da cuenta de un país como Chile que tuvo durante el siglo XX una democracia más o menos que funcionó con el interregno de la dictadura de Pinochet y Argentina donde la democracia no funcionó. Bueno, precisamente, está muy bien la pregunta porque es un punto importante. ¿Por qué era interesante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué la ciencia política empezó a mirar esto de las formas de actuación? Porque lo que se observaba es que hay cierta correlación entre sistemas de partidos en los que hay un partido de la élite económica que expresa los intereses de la élite económica y democracias más estables. Es decir, allí donde las élites económicas apuestan, no exclusivamente, pero digamos, están en el juego, el sistema de partidos tiende a legitimarse, tiende a fortalecerse y el juego democrático tiende a hacerse más legítimo. Si los ricos están sentados a la mesa, como que bancan, digamos. Los pies en el plato, ¿no? Están dispuestos a bancar la democracia, ¿no? Los pies en el plato. Y de hecho, si vos mirás, en el caso de Chile, es una democracia muy estable, sí, pero es una democracia en la que estos partidos conservadores, que prácticamente no son gobiernos, salvo un interregno muy, muy corto, tienen un poder de veto enorme. Claro. Digamos, están en el Parlamento, están en otros espacios del Estado y tienen un enorme poder de veto. Entonces, todos hemos escuchado hablar sobre las décadas de gobierno del Frente Popular en Chile, ¿verdad? Bueno, pero durante esas décadas de gobierno del Frente Popular, un frente político de centro-izquierda, etcétera, lo que había, estos partidos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, tenían un poder enorme de veto, ¿no? Sobre las reformas políticas cruciales, sobre leyes de sindicalización, estaba prohibida la sindicalización en todo el medio rural, reformas tributarias, o sea, había un poder enorme. Entonces, se supone que estén con los pies en el plato las élites económicas jugando el juego de la competencia partidaria favorece la estabilidad democrática. Una consulta con respecto a esto último que decías. Tú decís que bueno, se favorece la estabilidad democrática, pero en realidad también se corresponde con que bueno, hay menos avance, digamos, en lo que tiene que ver con derechos laborales, si se quiere, o derechos de algunas minorías. ¿Te parece que haya como una contraposición en realidad en el caso de Argentina, por ejemplo, que las élites toman la decisión de no participar de la vida democrática, de no participar del sistema de partidos? En realidad puede que haya habido en esos periodos de democracia interrumpida, puede que haya habido más avances en materia laboral, en materia... Totalmente, son ciclos, claro. ¿No? En la Argentina es una política mucho más de ciclos claro. de democracia o ciclos a veces de populismo que está al límite de un sistema más o menos competitivo, pero digamos es pendular, ¿no? Se pasa de fuertes restricciones a fuertes procesos de ampliación de derechos, etcétera. En el que la élite económica de alguna manera en general hace siempre algún intento de construir un partido, esos intentos fracasan, por razones que después podemos ver, esos intentos fracasan y cuando se siente amenazada, demasiado amenazada por este movimiento pendular que fue hacia el otro lado, digamos, lo que se produce es la intervención militar, ¿no? Ese es un poco la situación. ¿Y Uruguay entonces? Claro, entonces yo miraba estos dos casos y decía, bueno, pero Uruguay no se ajusta a esta descripción. Hay otras formas en las que las élites económicas pueden estar vinculadas a los sistemas de partidos sin tener partidos conservadores en sentido estricto, ¿no? Partidos que sean controlados por la élite económica. Y esa es la historia de nuestros partidos tradicionales, ¿no? Esa es la historia de nuestros partidos tradicionales. Uno puede mirar la historia del siglo XIX en el Uruguay como una historia de una tensión entre élites ilustradas y económicas y caudillos disputándose el control de las divisas, de los partidos, y esta resiliencia, digamos así, para usar el término de moda, de los caudillos para mantener el control de los partidos. Podemos ver élites económicas que se arruinan en el ejercicio de la política, ¿no?
el caso de los Valle. En estos días estuvo sonando, se mencionó bastante el caso de Julio Herrera Lloves, arruinados, familias, ¿no? Tipos que venían de la élite, que se meten a la política y se van arruinando. Y no llegan a ser nunca la expresión completa de las élites económicas. Hasta que llega un punto en que las élites económicas casi que se salen por completo de los partidos. El siglo XIX, ¿no? A fines del siglo XIX. Estaban repodridos, digamos. Fines del siglo XIX. En especial la élite económica que se forma posguerra grande, ¿no? La élite de la modernización. Esos inmigrantes que compraron la tierra a precio ruin y que fueron los modernizadores. Los del alambramiento de los campos, de la introducción del ovino, la mejora de las razas, lo de la asociación rural. Los que decían Barrén y Nahum, las fuerzas vivas que fueron a buscar al coronel Latorre, ¿no? Exactamente. Hicieron ese pequeño ensayo, ese ensayo no prosperó. Intentaron un militarismo a la uruguaya. Intentaron un régimen oligárquico a la uruguaya, eso no prosperó, y esos tipos quedan muy quemados con leche, para decirlo de una manera muy coloquial, y se salen de la política. Y van a volver a la política en una coyuntura muy especial, que es a comienzos del siglo XX, digamos. Los líderes, los políticos profesionales, conservadores, ideológicamente conservadores, de los partidos tradicionales, van a salir explícitamente a buscar a esta gente, a decirle, ustedes despiértense de la siesta y pónganse a hacer política. Ese es, palabras más, palabras menos, el mensaje que les daba Luis Alberto Herrera a la élite económica terrateniente, al alto comercio, al mundo de las finanzas, en especial a los terratenientes. ¿Por qué? Porque la expectativa de Herrera era allí donde el terrateniente se involucre y vote, puede hacer votar también a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que los despierta y los saca de esa prescindencia? Es el primer vallismo, claro. Es el reformismo vallista, ¿no? Es el inquietismo, el mal de San Vito llevado a la política, ¿verdad? Eso es lo que los termina despertando y los termina impulsando a participar. ¿A participar dónde? Creando partidos nuevos, y ese es un debate que se da en el Uruguay de 1913, 14, 15, en el que participan Irureta Goyena, Manini Ríos, Luis Alberto Herrera. El debate es, ¿qué hacemos? ¿Creamos un partido de la élite económica? ¿Nos sacamos de encima esta merza de los partidos, con todo su populacho y sus caudillos? Bueno, la conclusión es, y dicha explícitamente, no vamos a hacer un partido. Vamos a meternos en estos partidos, vamos a tratar de influir dentro de estos partidos. Y así es como se crean las fracciones conservadoras. Digamos, ya existían algunas fracciones conservadoras, pero esta es el aluvión de la élite económica en unos partidos. En unos partidos que, ¿qué ocurre? Nunca llegan a controlar por completo. A lo sumo, estas élites económicas llegan a controlar una fracción. Es muy interesante lo que ocurre inmediatamente después, ¿se acuerdan de la elección de la Asamblea Constituyente del 16? ¿No? Que es el alto de Viera, ¿no? La derrota del vallismo. Y las élites económicas leen eso como una oportunidad y dicen, nos metimos en política y ganamos. Claro. Entonces, 2 años después hay elecciones al CNA, ¿no? Hay elecciones para la Cámara de Diputados. Y dicen, hagamos un intento, creemos nuestro propio partido, y ponen ni más ni menos que a la figura más prestigiosa de la élite económica, a José Irureta de Goyena, a encabezar la lista de candidatos a diputados del partido, ahora se me fue el nombre, creo que es la Unión Democrática. ¿Sí? Capaz nos podemos sacar de encima a esta gente y hacer nuestro propio partido, un partido todo de gente como uno. De derecha como corresponde, como gente como uno. Gente como uno. No, de gente como uno. Y eso es un fracaso estrepitoso, ¿no? Son maravillosos los editoriales de Luis Alberto Herrera cuando ve que se viene ese ensayo. Le dice, sáquense las ganas, dense el gustito, ustedes que fueron como eternos novios que nunca se animaban a comprometerse con nada, dense el gustito, hagan su partido a ver cómo les va. Y les va horrible, o sea, es una catástrofe, ¿no? En medio de una campaña muy moderna, con marketing, con recursos, con todo, ¿no? Sin globitos, me imagino, pero con todo. Marchan estrepitosamente. Y dicen Barrán y Nahum, y yo estoy totalmente de acuerdo, ese es el momento en el que se clausura, digamos, por un buen tiempo, por lo menos por todo el resto del siglo XX, la posibilidad de que en el Uruguay exista un partido conservador definido como el partido de las élites. Las élites, a partir de ese momento, están en los partidos, pero son partidos que no controlan.
Felipe, tú haces mención en la investigación, en la tesis, de ciertas coyunturas críticas que son un poco las que determinan estas configuraciones diversas que estábamos mencionando. Bueno, consultarte un poco a qué haces referencia, profundizar un poco sobre eso y después traerte un poco a la actualidad, ¿verdad? Estamos mencionando algunos casos que parecen cambiar un poco o por lo menos se ven salidas distintas en este vínculo entre élites económicas y élites políticas. Hay una coyuntura, se puede hablar de cierto... ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de Edgardo Novik? También, ¿por qué no? Pero también estábamos decilo, hablando si lo estás hablando, decilo, con nombre y apellido. En este programa, en realidad fuiste tú el que lo programa decimos, decimos ¿no? las cosas así. Sin pelos en la lengua. No solo Novik, como en realidad en particular, si tenemos que hablar de una élite económica, es Macri, y en particular el PRO, quizás sea la figura como más fuerte, pero sí, Novik también es un ejemplo y su discurso va, o parece ir también. Si le va bien a sentido. Novik, se le complica la tesis, a Felipe le complica. Bueno, no, las cosas tienen que cambiar. Bueno. Las cosas tienen que cambiar en algún momento. Por suerte con Argentina, en el caso de Argentina, el capítulo final, la parte final de Argentina. Llegaste, hasta el final dijiste algo ahí. Sí, yo dije, que creo, en realidad comparto la tesis de unos politólogos argentinos, en particular de Gabriel Bomaro, que es un tipo increíble, que está haciendo cosas muy, muy interesantes estudiando al PRO, de que, bueno, parece haber llegado el momento del cambio, de una cosa que fue muy, muy estable, parece estar cambiando. Duró un siglo, es bastante. Sí. Sobre lo de las coyunturas críticas que vos decías, Tamara, la idea de coyunturas críticas es que, bueno, en general no tenemos grandes cambios todo el tiempo en la realidad, ¿no? Y el Uruguay es un caso de poca coyuntura de mucha estabilidad, pero entonces, en el sentido de que hay factores estructurales muy pesados que limitan mucho las posibilidades de los actores de introducir transformaciones, y llamamos coyuntura crítica a esos periodos como de contingencia. Las cosas pueden cambiar. Hay algunos que definen como que coyuntura crítica tiene que producirse un cambio, otros dicen que, digamos, alcanza con que haya una posibilidad, un potencial de cambio. Yo digo que esta configuración, que fue muy estable, de las formas de actuación política de las élites económicas en Argentina, Chile y Uruguay, se definió, digamos, tomó como un formato que fue estable durante casi todo, por lo menos todo el siglo XX, en las primeras, al comienzo del siglo XX, en el momento de construcción de las poliarquías, de la democracia, ¿no? De ampliación de la ciudadanía, de introducción de las garantías del sufragio, etc. Esa es como la segunda coyuntura crítica. ¿Cómo estaban las élites económicas paradas en ese momento en el que tienen que empezar a jugar un juego democrático, efectivamente competitivo? Eso, digamos, determina su vínculo con el sistema de partidos. Ese me parece un punto. Y sostengo que esa situación que se da a comienzos del siglo XX está muy condicionada por cómo fue el proceso de creación de los estados latinoamericanos, las guerras de independencia, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Mi primera formación es como profesor de historia, entonces me gustan mucho las explicaciones con historia, con raíces. Y si uno mira, y esa es una cosa que me parece que es interesante decir, digamos, en general cuando hablamos de participación, ustedes lo saben bien, cuando hablamos de participación política, estamos pensando generalmente en el voto, ¿no? Entonces, la poliarquía, la democracia, tolerancia, la oposición, niveles de participación, ¿no? Estamos pensando en eso. Pero en realidad muchas veces perdemos de vista que en el siglo XIX, mucho antes de tener democracias propiamente dichas, había participación política. Claro. Y había participación, montonera, digamos. Había una participación política muy, muy intensa de sectores populares. Y eso es lo que se produce en Uruguay, se produce también en Argentina, ¿no? Durante todo el siglo XIX. Una muy temprana y muy intensa movilización de los sectores populares. Y esa movilización se vincula con diferentes niveles de cohesión de las élites económicas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan cohesionadas, qué tanto conflicto distributivo hay entre las élites económicas en cada uno de estos países? Yo lo que digo es que allí donde hubo élites económicas muy cohesionadas, como es el caso de Chile, ¿no? Donde la actividad económica va cambiando a lo largo del siglo XIX, ¿no? La agricultura pasa a un segundo plano, la minería crece, etc. Cambia la estructura económica. Sin embargo, la élite económica, cambian los apellidos un poquito por resultados de olas inmigratorias, pero
esto se mantiene extremadamente cohesionado. Los tipos se casan entre ellos, se integran a los partidos, el que hace fortuna en la minería compra tierras, digamos, es un cogollo como muy, muy, muy cohesionado. No es el caso de la Argentina, ¿no? El caso de la Argentina es el caso exactamente opuesto, ¿no? Una élite económica que está dividida como se te ocurra. Para empezar, Buenos Aires y el resto de las provincias del interior, ni que hablar. Pero además, dentro de Buenos Aires tenés divisiones, ¿no? Y la división es el proteccionismo, los que necesitaban, o sea, una división que era insalvable, que eran los que necesitaban la incipiente industria que necesitaba protección, y los ganaderos y los exportadores que necesitaban frontera abierta y mercado libre. Y esa división la tenés entre provincias y entre Buenos Aires y las provincias del interior, y la tenés también en las provincias del interior, porque ahí también hay tipos que viven del comercio y tipos que son terratenientes, ¿no? Entonces tenés una fragmentación enorme de las élites económicas. Y cuando yo les decía hace un rato que entre 1860 y 1912 más o menos en Argentina se consolida un orden oligárquico, es un orden oligárquico que es muy excluyente, no solo obviamente con los sectores populares, sino también con una parte de la élite económica. Digamos, es un orden oligárquico que funciona, que es funcional para una parte de la élite porteña, etcétera, ¿no? Hay otra parte de la élite que está fuera de eso, no recibe ninguno de los beneficios, ni siquiera los beneficios económicos, ¿no? Entonces hay una división muy muy fuerte. De hecho, la Unión Cívica Radical, que es el partido de masas que va a desplazar al viejo partido conservador, el PAN, es un partido inicialmente de la élite económica. Es una parte de la élite económica que forma un partido de masas de alcance nacional, a caballo de un discurso de la pureza del sufragio, etcétera, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a este desarrollo de la idea que nos decías recién, ¿no? Como que esa oligarquía dividida, o si se quiere, que confrontaba bastante, llevó a que no fuera tan efectiva esta forma de organización para la oligarquía argentina. Armaron un partido que era un partido que funcionaba muy bien mientras no tenía que competir efectivamente. Partido conservador. El PAN, un partido que era una federación de pequeños partiditos, de grupitos de las élites regionales. Esos se ponían de acuerdo, negociaban, una lógica parecida a la en la forma de selección de candidatos, parecida a la del PRI, ¿verdad? Una negociación en círculos concéntricos, etcétera, pero siempre dejando a una parte de la élite afuera. Entonces, eso era una máquina electoral muy débil, porque no resistía a la competencia efectiva. Claro. El día que tuvieron que enfrentar una competencia efectiva, como la de la Unión Cívica Radical. Una competencia con partido más de clases medias, un partido de clases medias y un partido de alcance nacional, que ese sí es una máquina política de alcance nacional, con clubes, finanzas, militantes, raíces. Bueno, eso el PAN no podía ganar nunca más. Digamos, no podía ganar nunca más. Y eso es lo que lleva finalmente a iniciar el ciclo de los golpes de Estado, ¿no? Es muy interesante además que después del primer golpe de Estado, el del 30, que viene la década infame, ¿no? La llamada década infame, reproducen exactamente el mismo modelo que habían en Argentina, que había impuesto la élite durante el periodo de la República Conservadora. Es decir, arman el mismo tipo de partido, no ven eso como una segunda oportunidad de decir, bueno, ahora vamos a usar estos recursos del Estado para hacer clientelismo en serio, construir redes, ¿sí? Hagamos un partido de alcance con raigambre popular, que démosle algo también para que voten. No es que sean poco inteligentes, es que están demasiado fragmentados entre ellos. Es un pacto un equilibrio muy delicado al interior de la élite económica. Entonces después lo que va a ocurrir es la aparición del peronismo, que los va a borrar del mapa de nuevo, digamos. Primero no podían ganarle a la Unión Cívica Radical, mucho menos después pudieron ganarle al peronismo. Entonces, claro, para sacar en limpio, los factores que juegan acá es la movilización de los sectores populares y el nivel de cohesión de la élite. Exactamente, esos son los dos factores que determinan cómo es la forma de actuación. Y en el caso de Uruguay, digamos, las élites no están divididas económicamente. Claro. ¿No? Las élites no están porque la economía de la banda oriental era mucho más simple, claro, mucho más simple. Eran todos terratenientes. Eran terratenientes, comerciantes, estaban cruzados en las actividades. Digamos, hay momentos de alguna pujas, pero básicamente es un grupo bastante homogéneo.
¿cómo se dividen? Se van a terminar dividiendo políticamente, claro. porque la gente ya, inmediatamente después de la independencia, las élites económicas, como lo mostraba Pibel Devoto y lo muestran Barran y Nahum, las élites económicas lo que hacen es buscar el alero protector de alguna divisa, ¿no? De un caudillo, de Rivera, de La Valleja. Se dividen por eso, pero no hay una división de intereses. Entonces, es una élite que está cohesionada en un contexto en el que hay mucha movilización popular. ¿Sí? Y ese contexto se replica en las primeras décadas del siglo XX, en el momento del primer vallismo. Una élite que está cohesionada económicamente en un momento de incremento de la movilización popular. Ahora es una movilización popular nueva la que se está produciendo, o la que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? Era urbana, de inmigrantes, proletariado, etcétera, ¿no? Esa es la que se está movilizando para escándalo de las élites, ¿no? Que veían los actos de masas del vallismo y decían que era un público de lo más inconveniente, que se habían fabricado moñitas de cartón para parecer que estaban de corbata en el acto en 18 de julio. Imagínense la calaña de la gente que participaba en eso que relatan también Barran y Nahum. No, ¿vamos al hoy entonces? ¿Al hoy? ¿Te parece bien? Por supuesto. ¿El hoy de dónde? ¿De Uruguay, de Argentina, de Chile? Del que quieran. Quieras. ¿Cómo está funcionando esto hoy? ¿Pensás que, por ejemplo, el surgimiento de esto que está intentando hacer Novik con el Partido de la Gente puede ser algo distinto? ¿Vos un intento de un tipo que claramente es de la élite económica de ir por otro camino que no sean los partidos policlasistas? Yo no lo tengo tan claro. Claramente Novik pertenece a la élite económica. Es uno de los tipos más ricos del Uruguay. Sí, claramente. Novik está armando un partido que representa los intereses de la élite económica. Y, digamos, no me queda tan claro qué intereses son los que, aparte de los intereses del propio Novik, ¿no? No me queda tan claro. Yo creo que hay un intento de hacer una jugada de un partido populista conservador. Claro. Y me parece que es una impresión, y por las noticias, no es un tema que yo esté estudiando hoy. Me parece que va en un intento de construcción muy incipiente de una organización. Yo no veo a las élites económicas, no veo señales de las corporaciones, guiños hacia Novik. No es que haya un gran entusiasmo ahí. No, yo no veo eso, no lo veo. Tal vez tenga que ver con que los partidos tradicionales policlasistas en el Uruguay, desde la retorno a la democracia para aquí, uno también podría arguir que cada vez han sido menos policlasistas. O que han tendido también, menos en el espectro ideológico, a tender a ser partidos más de derecha, ¿no? El Partido Nacional y Colorado. Son partidos más de derecha. Igualmente, y hay una cantidad de testimonios, yo me meto poco con la actualidad más reciente, pero hay una cantidad de testimonios. Yo, por ejemplo, la otra vuelta escuchaba unas declaraciones de Fernando Amado, diciendo de cómo funcionaba, cómo veía él la presencia de las élites económicas en la interna del Partido Colorado. Él decía que veía una presencia muy, muy fuerte, pero más bien por medio de grupos de presión, más que por medio de dirigentes que eran expresión de esos grupos, ¿no? Pero hay una afinidad. Yo creo que el corrimiento hacia la derecha es evidente y es como bastante estable. Y si vos mirás, justo ahora hoy estaba mirando esos datos, digamos, es evidente a nivel de la élite y a nivel del electorado. El electorado de los partidos tradicionales se ubica predominantemente, claramente a la derecha. Que, por supuesto que no era así en los años 50. No era así en los años 50, no era así. Yo creo que Uruguay está cambiando en los tiempos de Uruguay, digamos. Pero, a ver, para poner el dedo en la llaga, estamos asistiendo a una comisión investigadora que está analizando vínculos de élites económicas con financiamiento de partidos, y están desfilando empresarios que han puesto plata aparentemente o seguramente para todos los partidos, ¿no? Entonces, me parece que en Uruguay yo veo una cosa como todavía estable. No se avisora un partido de las élites. De élites económicas que van poniendo fichas todavía en todos los partidos y que no tienen un partido propio.
En el caso de Argentina, me parece que es el cambio más llamativo, digamos. Puede estar cambiando el ciclo, ¿no? Puede estar cambiando el ciclo. Si es así, la buena noticia sería, si es correcta la teoría, es que la democracia argentina se volvería un poquito más estable, ¿no? Se volvería un poco más estable. Si la élite económica argentina empieza a jugar el juego de la competencia político-partidaria. Y en el caso de Chile es igual que siempre. Miren los nombres, miren los candidatos, miren el candidato que pasó en primer lugar a la segunda vuelta, vean quién es, quién era su familia, de dónde proviene. Bueno, es eso. Ahí está la UDI, ahí está Renovación Nacional. Son partidos, repito, una base popular enorme. Si no, no tendrían. Sí, eso está claro, que partido de élite no quiere decir que solo lo vote la élite. Exactamente. Esos son los partidos relevantes, ¿no? Los que son de la élite, expresan los intereses de la élite, ¿no? El programa está determinado por la élite, pero son partidos de amplio base electoral. Bien. Te agradecemos muchísimo, Felipe, este tiempo que has compartido con nosotros aquí en la radio de la universidad y esperamos, volver a tenerte en otra ocasión. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto charlar. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.